Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que lo rodea. Que la bendición de Dios lo cubre, la misericordia de Dios los alcance todos los días de su vida. Buen provecho para los que están desayunando y fuerzas nuevas para los que están comenzando este último día del año. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Este es el desayuno espiritual. Y se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Leemos los primeros 2 versículos y pasamos luego al 14 y al 15. Y dice la poderosa palabra de Dios, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Verso 14, 13, 14 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño, que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás. También sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El verso 2, el verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Padre Santo, Dios eterno, Dios de poder, te doy gracias por esta palabra. Te pedimos que haya cabida en nuestro corazón. Y esta palabra penetre, Dios mío, y no retorne atrás vacía y haga la obra por la cual ha sido enviada. Que caiga en terreno fértil. Y si hay algo que está estorbando, Señor, que esta palabra tome raíz en los corazones y en las vidas. Te pido, Dios mío, que tú seas sacando y extirpando todo aquello que impida el crecimiento de esta palabra. Apolo, Pablo, todo el mundo predicó la palabra y lanzó la semilla, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Que esta semilla halle cabida en cada uno de los corazones. Edifícanos a través de tu palabra, darnos el discernimiento de tu espíritu y la revelación de tu palabra. Ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y aquí el tema principal es serle fiel a Dios. No pierdas tu fidelidad. No pierdas tu identidad como cristiano. No pierdas tu comunión con Dios. No pierdas tu compromiso. Acuérdate que hiciste un compromiso con Dios como ministro de justicia, como hombre de Dios, como hombre llamado por Dios. Acuérdate que tenemos un compromiso como ministro de Jesucristo y que no estamos aquí en este mundo para seguir a los hombres. Estamos para ser guiados por el Espíritu de Dios, no guiados por los hombres. Acuérdate que es bueno el estudio
Pero si el estudio te va a llevar a creerte mejor que otro, pues entonces el estudio o lo que estás haciendo, lo estás haciendo para tu propio orgullo, para elevarte a ti, para hacerte ver a ti mejor que los demás. He visto en el transcurso del tiempo muchos lugares donde traen el instituto bíblico y las personas comienzan a tomar institutos bíblicos. He visto personas que empiezan humildes y luego que llevan ya ciertos grados en el instituto bíblico o ciertos estudios en el instituto bíblico, comienzan a menospreciar a aquellas personas que no han tomado instituto bíblico, comienzan a esponjarse, comienzan a crecerse ellos mismos. Por eso usted tiene que tener cuidado para qué usted utiliza y para qué usted quiere aprender. Porque si usted quiere aprender y el propósito de usted es aprender para verse mayor que su hermano, acuérdese que la palabra dice que nosotros tenemos que vernos aún menor que ellos. No importa la capacidad que tú tengas, no importa el tiempo que tú tengas en el evangelio, no importa lo mucho que tú sepas, no importa lo mucho que Dios te ha usado, no. Tenemos que mantenernos bajitos, tenemos que mantenernos bajos, porque el que se exalta aquí, el que tiene que ser exaltado, es Dios en nuestra vida. Ese es el que tiene que llevarse la exaltación. Nosotros tenemos la gracia de Dios y caemos en gracia, y por caer en gracia, por tener esa gracia de Dios, pues se nos abren puertas en diferentes lugares, se nos abren oportunidades en diferentes lugares, pero es la gracia de Dios la que nos abre esas oportunidades para poder llevar este evangelio. Pero estamos viviendo unos tiempos sumamente peligrosos para la iglesia de Jesucristo. Acuérdese, y siempre tengo esto en mente, que la Biblia dice que son muchos los llamados, pero son pocos los elegidos. Y ese texto bíblico yo lo tengo metido dentro de mi corazón, porque ahí podemos ver que habla de muchos y de pocos. Habla de una cantidad de muchos y de pocos. Son muchos los que Dios va a llamar y son pocos de esos muchos que Dios llamó los que Dios va a escoger. Son muchos los que pelean la batalla de la fe para alcanzar el reino de Dios y su justicia y para alcanzar la vida eterna, pero son pocos los que se salvan. Aún Jesús dijo, ¿hallaré yo fe cuando venga? Porque en los últimos tiempos, y esto lo hemos hablado muchas veces, el engaño es una señal de que la venida de Cristo está a las puertas. Cuando usted ve a través de las redes sociales, cuando usted ve a través de noticias y ve muchas locuras y desórdenes en el evangelio, es a causa de personas que dejaron de serle fiel a Dios. Serme fiel hasta la muerte y te daré una corona de vida eterna. Dejaron la fidelidad a Dios. Entonces, aquí en Corintios, el verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Te está llevando al principio donde hubo el engaño de la serpiente a Eva para que Eva comiera del fruto de la ciencia del bien y el mal y pecaran contra Dios. Y dice la Biblia que la serpiente, y dice la Biblia que la serpiente, y dice aquí el apóstol que la serpiente tenía astucia, era astuto, inteligente, y buscó una táctica para hacer caer al hombre en el pecado o a la creación de Dios en el pecado. Entonces dice que utilizó su astucia o utilizó lo que ella sabía para engañar a Eva. Por eso la Biblia dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados.
Y le está hablando aquí ¿a quién? Le está hablando a usted y a mí. Le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Le está hablando a todo aquel que quiere salvación y vida eterna, que está luchando por la corona de vida, que está luchando por alcanzar la salvación, por llegar a ese tiempo que Dios diga: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu salvación. Y el apóstol Pablo trae como ilustración el comienzo cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva y extravió sus sentidos, su mente, su entendimiento, lo que ella conocía, lo que ella sabía que no podía hacer, y extravió esa fidelidad e hizo que Eva fuera infiel a Dios y fallara y dejara de serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque hubo comunicación entre Eva y la serpiente con su astucia logró bloquear la obediencia a la palabra de Dios y logró con sus palabras deleitar los sentidos de Eva hasta llevarlos a extraviarse y a perderse de la verdad y a quizás reconocer que lo que la serpiente le estaba diciendo era verdad. Aleluya. Por eso le dice al pueblo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y le está hablando a la iglesia, al pueblo de Jesucristo. Hermano, si perdemos la comunión con Dios, perdemos la guía. Si perdemos la guianza del Espíritu Santo de Dios, perdemos el discernimiento de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No tenemos ese don de escudriñar los espíritus para saber. Aún la Biblia dice que escudriñemos los espíritus para saber las cosas que provienen de Dios. Escudriñar los espíritus para ver si lo que se está hablando, escudriñe la palabra, escudriñe el mensaje, escudriñe los inventos, escudriñe las cosas que usted no está de acuerdo, escudriñela. No le diga todo amén, no le diga todo bienvenido, lo predique quien lo predique, lo hable quien lo hable. Usted está aquí para seguir a Dios y por ende tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte. Porque Él nos dio la salvación, la oportunidad de redención, la oportunidad que no teníamos. La gracia, el regalo inmerecido, vino a través de Cristo, a través del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Siguiendo los pasos de Cristo, siguiéndolo a Él, siéndole fiel, teniendo una comunión con Dios y con las cosas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No sembréis para la carne, sembremos para el espíritu. No busquemos las cosas terrenales, buscamos las cosas de arriba, donde el orín no daña, donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no hurta. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas, añadidura. Esas añadiduras las da Dios. Lo que te toca a ti, a mí, como cristiano, como creyente, como personas que amamos a Dios, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos dice primeramente ama a tu prójimo y luego a Dios. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el orden bíblico. Y tenemos que tener cuidado porque las señales de los últimos tiempos, está la apostasía, está el engaño, están los burladores, están los falsos apóstoles, que es lo que está hablando aquí en el versículo del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué fraudulento? Que cometen fraude en el evangelio, que hacen fraude del evangelio. Obreros fraudulentos que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Se hacen pasar como hombres de Dios. Y escuche bien lo que ellos emplean. Y dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis de estas cosas. No os maravilléis. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando ya Satanás no tiene ninguna luz, pero se disfraza. ¿Y de qué manera usted cree que es esa luz? ¿De qué manera Satanás se puede disfrazar? Haciéndose pasar como ministro de justicia, haciéndose pasar como apóstol de Cristo. Y manipula las mentes y tiene sus ministros que trabajan a favor de él, engañando al pueblo de Dios, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Asimismo, Satanás tiene sus ministros. Ahí lo dice la palabra de Dios. Dice el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Oh, yo predico la sana doctrina. Oh, yo enseño la sana doctrina. Oh, yo soy de esto. Oh, yo soy de aquello. Y se disfrazan como ministros de justicia y de verdad. No, yo cargo la verdad del evangelio, pero es un disfraz, porque son ministros de Satanás. Ahí la Biblia lo está diciendo claramente, son ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No dice conforme a Dios. No dice que lo que enseñan es conforme a Dios. No dice que lo que hablan es conforme a Dios. Ellos se disfrazan como ministros de justicia, pero el fin de lo que ellos hacen es para sus obras o para la obra de Satanás. Trabajan para el infierno. Trabajan para el mismo diablo. Y son apóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Más el apóstol Pablo nos dice, no se maravillen de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, estas personas vienen con sabidurías diabólicas, con doctrinas diabólicas, para dañar el rumbo y los sentidos de la iglesia sean extraviados. Lo que usted cree, lo que usted ve, lo que usted piensa, lo que es cierto, lo que es genuino, lo que es verdadero, lo que nos lleva al principio, lo que nos trajo principios inmorales en el evangelio. Por eso cuando hay personas que te dicen, es que la gente de antes nos enseñaron mal. Es que cuando está hablando de la gente de antes, está hablando hasta de los apóstoles. Está hablando hasta de los discípulos. No, es que nos enseñaron mal. Porque nos enseñaron tradiciones. Porque nosotros no somos de tradiciones. Pero es que el atrevimiento más grande es que a veces dicen que eso se los ilustró Dios. Entonces Dios mismo que guió a esta gente en la antigüedad para traernos esta palabra. Ellos dicen que Dios le dijo. Pero es que cuando no sabemos discernir entre la voz de Dios y la voz del hombre, porque la serpiente se disfraza como ángel de luz y habla como si fuera un ángel de luz, y nosotros no sabemos discernir en quién es el que nos está hablando, si es Dios o es el diablo. Si nosotros no tenemos esa capacidad, ese entendimiento, ese discernimiento de saber quién nos está hablando, porque tenemos una poca comunión con Dios o porque nuestros sentidos fueron extraviados, porque la serpiente con su astucia extravió nuestros sentidos. Por eso tenemos que llevar nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por eso que aquí tenemos que ser fiel. Cuando la Biblia dice claramente que esto es para valientes que arrebatan el reino de los cielos, créalo, que esto es para valientes que no se doblegan, para valientes que no se dejan derribar, para valientes que no se dejan seducir, para valientes que escuchan la voz de Dios, que andan en el orden de Dios, en la verdad y la justicia del Dios Altísimo. Porque los ministros de Jesucristo se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, si usted no tiene el discernimiento, si usted no tiene fundamento, si su fe ha sido extraviada de la completa fidelidad a Dios, usted está en peligro de que estos ministros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin son sus propias obras y no la obra de Dios, que son ministros de Satanás, los va a engañar a ustedes. Les va a buscar la vuelta a ustedes para que sus sentidos sean extraviados. Por eso, ¿dónde es que comienza? El enemigo comienza a tirar. La peor guerra la tenemos nosotros en la mente. Porque el enemigo sabe manipular. Cómo Eva logró, sabiendo lo que tenía que hacer, cómo Eva logró caer en la tentación de Satanás y arrancar a desobedecer a Dios cuando ella estaba firme de que ese fruto ella no podía. Pero sus sentidos fueron extraviados porque conversó con la serpiente. No converse con la serpiente. Cuando usted tiene un fundamento firme, manténgase en ese fundamento, manténgase en eso que usted ha creído y ha vivido. Porque no solamente es creer, es vivir. Y la verdad nos trae experiencia que nos aseguran que estamos en el camino correcto. No se deje engañar por la salamería de los hombres, por la dulzura de los labios de los hombres, por los mensajes floreados, por los mensajes bonitos, por la mucha bendición, por la mucha prosperidad. Porque Dios solamente lo que mira es el corazón, y mira el corazón, y mira el corazón, y mira el corazón, y mira el corazón. Dicen ser ministros que predican la sana doctrina y la santidad, mas sin embargo de lo único que te atreven a enseñar es del corazón, porque no están en su corazón tocar lo externo del cristiano. Porque el tocar lo externo hoy en día es un uy para la iglesia. Porque la iglesia se ha extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y los ministros que hoy en día ministran, si no se han cuidado, el enemigo le ha ganado ventaja, han cambiado el mensaje, han cambiado la doctrina por causa de que la serpiente con su astucia extravió sus sentidos y su fidelidad a Dios hoy en día no es fidelidad. Y su valentía hoy en día es una falsa valentía. No tienen el valor. Aquí hay que ser valiente para predicar este mensaje. Aquí hay que ser valiente para predicar la salvación y para predicar la verdad de Jesucristo. Hay que ser valiente porque te vas a enfrentar muchas veces aún con los de la casa, con los que tienen sus sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Aquí hay que serle fiel hasta la muerte. Aquí hay que vivir para Dios y aquí hay que morir para Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿El morir en quién? El morir en Cristo es ganancia. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Cristo la hallará. O sea, viene la persecución y todavía está la persecución. Pero como hemos predicado anteriormente, muchas veces la persecución comienza por los de adentro, porque tienen sus sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se han dejado llevar, se han dejado envolver por la serpiente. Han dejado que la serpiente con su astucia extravíe o saque del carril o saque de la fidelidad a Dios la verdad de Cristo. Y hoy vienen con otro tipo de evangelio, un evangelio más moderno,
un evangelio más cómodo, un evangelio más floreado, un evangelio que se ve mejor, más tentativo, más gustoso, pero cuyo fin es para sus propias obras, porque su mente y su corazón ha sido extraviado de la sincera fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no le son fiel a Dios. ¿Y a quién le son fiel entonces? Ay, santo Jesús. Por eso aquí, hermano, hay que serle fiel a Dios. Jesucristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Hay que serle fiel a Dios. Hay que ser valiente en estos últimos tiempos. No podemos dejarnos doblegar por los superestudiosos, por los teólogos, por los de todólogos. Hay que tener cuidado, hay que escudriñar los espíritus, hay que escudriñar lo que nos enseña, hay que sacar tiempo. A todo no se le puede decir bienvenido, a todo no se le puede decir amén, ni amén, ni con la cabeza decir sí, eso es así. No, usted no puede asegurar. Si usted está seguro de dónde usted está detenido, no se deje mover de su sinceridad, de su fidelidad a Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. Sírvale de corazón. Búsquelo en todo tiempo. Escudriñe las escrituras. Pregúntele al Espíritu Santo. Si no tiene una relación con Dios, restablezca esa relación con Dios, porque los días que vienen son días totalmente más peligrosos. Si este año, ¿qué pasó? Hemos visto tantas locuras y tantos desastres en el evangelio, y tanta gente que dijeron ser de sana doctrina, de santidad y de tener un evangelio genuino, hoy en día lo vemos totalmente mundanos y corruptos y liberales, cuyo fin es sus propias obras, es porque se dejaron morder por la serpiente. La serpiente los mordió, la serpiente los envolvió y con su astucia extravió su sentido. No deje que la serpiente extravíe tu sentido y te saque de la fidelidad a Dios. Tenga cuidado con los apóstoles, con los ministros fraudulentos, con los obreros fraudulentos. Tenga cuidado con los ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuya fin son sus propias obras. Tenga cuidado. Despierte, amado hermano, que Cristo está a las puertas. Hoy se despide el año y llega el año nuevo. Y vienen cosas peores de las que usted vio. Porque mientras los tiempos van pasando, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Y si el año pasado vimos tantas aberraciones en los altares y tantas locuras y tantos inventos, los altares, todavía quedan hombres de Dios que no han doblado sus rodillas a los altares, a los baales, y todavía están firmes en la palabra de Dios. Escudriñe. Y cuidado con los inventos, los inventores, porque cuyo fin es sus propias obras. Así que cuídese, amado hermano, que Cristo está a la puerta. Pase un feliz año y esperamos que la misericordia de Dios los cubra en este año. Amén. Dios le bendiga.